Buenos días, hermanos. Esta es nuestra clase Génesis. Y para ello, todos sean bienvenidos y comenzaremos con una oración. Dios y Padre Celestial, bendecimos tu nombre grandioso. Te damos gracias, Padre, en este día, por la vida y por permitirnos estar expuestos a tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, haga su obra de tal forma que vaya renovando y transformando nuestra vida, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias por mis hermanos que están conectados, mi Dios. Gracias por todos aquellos que hacen posible esta transmisión. Y también gracias, Padre, por la vida del pastor y de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queridos hermanos, pues comenzaremos. Es una nueva serie muy importante, indispensable para la vida y el desarrollo del cristiano. Y es acerca de una vida llena del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, ¿verdad? Es Dios. Entonces, vamos a ver que la vida del cristiano es un proceso continuo de crecimiento. Y para ello necesitamos el discipulado, en el cual nosotros estamos siendo moldeados a la imagen y a la semejanza de Cristo. Todo esto que estamos diciendo tiene que ser algo que se vea, algo que se observe, cambios visibles, que estamos siendo transformados en la parte integral, espíritu, alma y cuerpo. Y esta transformación es una transformación progresiva. También vamos a ver que tenemos que tener conciencia de esto. El principio es haber aceptado al Señor Jesús y tener esta conversión, pero en adelante nosotros tenemos que tener un crecimiento y un desarrollo intencional, y para ello debemos de tener conciencia de esto, para poder experimentar la plenitud del amor de Dios y asimismo poder reflejarlo en nuestro vivir cotidiano. En Efesios 4, del 7 al 16, nos habla de este crecimiento. El crecimiento debe ser continuo, dinámico, y tiene que ver con 4 áreas importantes. Una es la parte personal, que es el crecimiento espiritual. Otra es la parte corporativa, que tiene que ver con la iglesia. La tercera es en la parte de la santidad, que tiene que ver con una transformación progresiva, la imagen de Cristo. Y la cuarta tiene que ver con el servicio. Ahora nosotros podemos ya empezar a tener dones, y bueno, ya tenemos dones que nos han sido dados por el Espíritu Santo, pero tenemos que practicar. Bien, tomando en cuenta lo que acabamos de hablar, decimos que el desarrollo del cristiano tiene que ser algo visible, algo que se puede observar, estos cambios. Y por ello nuestra clase es Los discípulos se conocen por sus frutos, y está basada en Juan 15. Sabemos que el Señor Jesucristo fue un maestro excepcional. Fue eficaz y fue muy hábil en su enseñanza. Él utilizaba diferentes medios, y uno de ellos eran las parábolas. Las parábolas son enseñanzas que tienen como ejemplo cosas de la vida cotidiana y que traen enseñanza espiritual. Entonces, algunas veces él explicaba de qué se trataba la interpretación, podemos decir, pero no siempre lo hacía, para que las personas que lo escuchaban, sus discípulos, pudieran reflexionar e irlas descubriendo poco a poco. Bien, entonces quedamos en que se iba a leer Juan 15, y ahí nos habla de una ilustración, y él pone como ejemplo la vid. La vid era una planta muy conocida para los judíos. Ellos mismos eran comparados con una vid en la palabra de Dios. Y ellos tenían en el templo una vid de oro labrada, y ellos estaban muy orgullosos de esto. Entonces vemos nosotros que, por ejemplo, en Oseas, en el capítulo 10 nos habla de la vid, pero no la está utilizando en el caso de compararla con el pueblo de Israel de una forma positiva, sino negativa. Decía que ellos eran una vid muy frondosa, pero era una vid estéril, una vid que no tenía fruto más que de idolatría, se fabricaban ídolos. Entonces en este caso lo estaba haciendo de una forma
negativa. Entonces, ahora vamos a ver que él nos va a hablar de cómo debe ser en realidad y quién es la vid verdadera. Entonces, en Juan 15, donde vemos esto. La ilustración nos habla acerca de que vamos a suponer que esta es una plantita de vid. Y vamos a ver que tiene partes como el tronco es la que le da vida a la vid, y esta se ejemplifica por Cristo. Cristo es la vid verdadera y Él es como si fuera el tronco. A medida que la planta se va desarrollando, tiene otras ramas, pero gruesas. Estas ramas que ya están gruesas y que tienen un color más oscuro, se llaman, en la vid, se llaman sarmientos. Y las plantas más tiernitas, que son flexibles y en general más verdes, esas plantas se llaman pámpanos. Y ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir el Señor con esta ilustración. Para esto el Señor, cuando nos está poniendo este ejemplo, Él ya había instituido lo que es la Santa Cena, y ahí Él afirma también a través de este mismo capítulo que Él es la vid verdadera. Acerca de la Santa Cena lo encontramos en Mateo 26, del 17 al 29. Muy bien, ahora vamos a ver la interpretación. Vamos a ver qué quiere decir esta ilustración. Ya dijimos que ahora vamos a ver que el labrador en esta ilustración es el Padre Celestial. Él es el que cuida, Él es el que ve la limpia, que ve que el suelo esté fértil, que haya agua suficiente, que haya abono suficiente, y también el Padre poda y limpia esta planta de la vid. Bien, hermanitos, continuamos. Entonces dijimos que el labrador ejemplifica al Padre Celestial, quien está encargado de cuidar esta viña. Y entonces a esta plantita le realiza una poda, una limpia. Le tiene que quitar todas las ramitas que ya están secas, todas las ramitas que se puede decir que ya también tienen que quitarse, tienen que limpiarse para que se pueda seguir dando todos los nutrientes suficientes a las ramitas que sí están verdes y que sí están dando fruto. Entonces, en esta poda es importante que nosotros vamos a ver que el Padre Celestial va a estar limpiando de pecado, limpiando de malos hábitos y todo aquello que puede ser un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. No siempre es fácil para nosotros, pero el Señor está allí, y lo que Él desea es que nosotros podamos mantenernos vivos y mantenernos fructíferos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues también a través de todos los medios de gracia que nos dan, la oración que nos da Dios, la oración, la palabra, el congregarnos, estar expuestos a las predicaciones, también en el servicio, por ejemplo, todos estos medios que tenemos para poder desarrollarnos. Se dice que las personas que no dan fruto, las personas, o en este caso estas plantitas que están secas, lo que sucede es que el labrador, y en este caso es el Padre, va a quitarlas, las quitan y después son echadas al fuego, son destruidas. Así que nosotros tenemos que tener un cuidado muy especial de nuestra vida espiritual. Fuimos creados para crecer y para ser formados a imagen y a semejanza de Dios, y con ello también nosotros poder dar fruto. Dijimos que este tronco ejemplifica a Cristo. Él es el que nutre a la planta. Él es el que le lleva todo lo necesario para que pueda crecer estas plantitas, para que se desarrollen bien los sarmientos, maduren y puedan dar esas hojitas, esos renuevos y también el fruto. Y los pámpanos, que son las ramitas más tiernas, ejemplifican también a los discípulos o a los que se han convertido y que tal vez tienen menos tiempo, son más jóvenes.
pero es importante que todos vayamos creciendo y desarrollándonos. Por eso, a medida que nosotros vamos teniendo mayor conocimiento, mayor práctica, mayor obediencia, mayor trabajo, ministerio, servicio, pues estas ramas que son los sarmientos y son los cristianos maduros, que ya están dando fruto. Entonces, esto es algo muy importante porque a medida que crecemos y nos desarrollamos de esta forma, somos más fuertes, somos más resistentes y en el caso de las plantitas también se van haciendo más gruesos, ¿verdad? Y además cuando cambian de color vemos que ya se están pareciendo más al tronco y eso es lo que nos habla de estar siendo formados a la imagen de Cristo. Somos más parecidos a Él. Los sarmientos son más parecidos al tronco. Entonces, esta es lo que estamos aprendiendo hoy. Muy bien, entonces para concluir nuestra clase diremos que para que nosotros podamos tener una vida espiritual sana y fructífera, tenemos que mantenernos unidos al tronco, que en este caso lo representa Jesucristo. Que esto se da mientras nosotros tenemos mayor sujeción, mayor obediencia y mayor dependencia de Dios. La comunión nos llevará a un conocimiento pleno de nuestro Dios y con ello será formando el carácter de Cristo en nosotros. Para ello nosotros debemos ser dóciles y también obedientes. También debemos de saber que el fruto y las hojitas que tenemos aquí no las dan ni el sarmiento, que son ya las ramas más maduras, ni los pámpanos, que son las ramas más delgaditas, más jóvenes, podemos decir, sino es a través de este tronco. Los sarmientos y los pámpanos son medios para que haya fruto y para que pueda estar esta planta viva. Entonces es muy importante mantener nuestra relación con Dios cotidiana, a través, como dijimos, de la palabra, la oración, congregarnos, estar expuestos pues a la comunión con los hermanos, al servicio. Esto irá formándonos cada día. También el estar unidos a Cristo nos dará también cristianos maduros, cristianos fuertes, cristianos resistentes en las pruebas y en todas las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Y también cristianos fructíferos, que tengamos frutos. El Señor dijo cuando llamó a sus discípulos, los llamé para estar primero con Él. Y después ya iban a ser enviados para las diferentes trabajos que el Señor o ministerios que el Señor tenía. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Termino con la lectura de esta parte de Juan. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bien, oremos. Padre nuestro, agradecemos mucho tu palabra. Rogamos, Espíritu Santo, que traigas entendimiento a nuestra vida, que seamos dóciles, humildes para reconocer si nuestra vida Dios no ha dado fruto evidente de tu obra en nosotros, Padre. Te pedimos perdón y te rogamos en el nombre de Jesús que nos des más oportunidad, Señor, y que nos ayudes. Tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos dé ese convencimiento y incline nuestro corazón por ti, Padre. Ayúdanos a tener hambre y sed de ti. Gracias, Padre. Bendecimos en el nombre de Jesús a la Iglesia la Hermosa y a todos los que la conforman.
En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.